intergremial de estudiantes de secundaria está reunida a esta hora para definir si se suma a la huelga que a partir de este martes iniciará en Montevideo la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria en contra de la transformación educativa por salarios y mayor presupuesto para el sector. También mañana comenzará la huelga anunciada por la Asociación de Docentes de la Universidad de la República en reclamo de mayor presupuesto para corregir inequidades salariales, becas y el aumento de la matrícula. La medida de lucha coincide con la recta final del trámite parlamentario del proyecto de rendición de cuentas que desde esta mañana se vota en el plenario del Senado y que va a concluir el jueves, cuando se espera que todos los sindicatos de enseñanza se movilicen desde la explanada de Ludelar hasta el Parlamento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MB de Noticias. Comenzamos el informativo desde Montevideo con 15 grados a esta hora y según Inumet va a seguir así, con un cielo claro y algo nuboso el resto de la jornada. Estamos viendo como siempre las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Tengan en cuenta, por ejemplo, que en Ramón del Valle Inclán, entre Rivadavia y Concepción Arenal, está cortado allí por obras de pavimentación. Otro corte total hay en Cristóbal Cayetano de Herrera, entre Isidoro Pérez de Roxas y Avenida Isla Canarias. Así que a estar atentos en esas zonas de Montevideo. Y ahora compartimos otros titulares de la jornada. Lula quedó a 1,5 puntos de ganar en primera vuelta y encara el balotaje del 30 de octubre con 5 puntos más de apoyo que Jair Bolsonaro. El Frente Amplio anunciaría hoy de tarde el llamado al ministro del Interior por el caso Astesiano en régimen de comisión general y pretende que también concurra Álvaro Delgado. El Senado comenzó a votar la rendición de cuentas que para el oficialismo cumple las promesas del gobierno, mientras que para la oposición implica un ajuste fiscal encubierto. La Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas y Merenderos actualizó la información al Mides y solicitó al ministro Lema que revea decisión de cortarles el suministro. La Intendencia de Montevideo abrió un llamado para cubrir 90 puestos de trabajo en el programa Verano que se realizará durante la temporada estival. Decíamos en la portada, los docentes de la Universidad de la República van a iniciar una huelga este martes. Esto es en defensa del presupuesto y por la recuperación salarial, estando previsto que además mañana en la Facultad de Medicina se den a conocer todos los detalles de esta medida. Los docentes denuncian que la negociación colectiva está estancada y que los recursos previstos en la rendición de cuentas son insuficientes. A partir de mañana, martes 4 de octubre, vamos a iniciar esta medida que esperamos hasta último momento para tratar de no tener que adoptarla, ¿no? Llegamos a adoptar esta medida luego de meses de movilización donde hemos planteado la situación de la universidad, la situación del salario universitario con respuestas inexistentes o muy magras, ¿no? Y en ese marco y en coordinación con la intergremial vamos a anunciar las medidas conjuntamente mañana, es que llegamos a esta situación. Ya tenemos convocado un Consejo Federal de la Asociación de Docentes el viernes a las 5 de la tarde para evaluar esa primera semana de cumplimiento de la huelga y también para evaluar cómo está la situación, porque en esta semana vamos a tener la negociación tripartita el miércoles y la votación de la rendición de cuentas en la Cámara de Senadores. En función de cómo esté la situación el viernes, vamos a evaluar. Y la intergremial de estudiantes de secundaria está reunida hasta ahora en asamblea para decidir si se suma o no a la huelga general decretada por los docentes de secundaria y de la Universidad de la República que profundizaron el conflicto en reclamo de mayor presupuesto, como decíamos, para la educación pública, mientras el plenario del Senado vota la rendición de cuentas. Nosotros creemos que la lucha sigue hasta que no hayan respuestas favorables de parte de las autoridades y otro accionar que no sea el de sacar información por la prensa, por ejemplo, y no mandarlo directo a docentes y estudiantes, vamos a seguir en conflicto, por supuesto.
El gremio de estudiantes del Liceo Miranda estableció un acuerdo con la dirección de no ocupar el centro por 2 semanas a la espera de que se pueda avanzar en solucionar algunos problemas edilicios que, según los estudiantes, impiden el normal desarrollo de las clases. En la que le dimos 2 semanas sin medidas de ocupación para que se hicieran las gestiones de arreglos de infraestructura correspondientes que pedimos. Y bueno, hasta ahora no hemos volvido a intentar ocupar. De todas formas, entendemos que ellos dicen que la ocupación no va a poder, no se va a poder, pero nos llenan la cuadra de efectivos policiales para desocuparnos con una intimación que dice explícitamente que piden la desocupación del centro. Entonces no la están reconociendo, pero a la vez sí la están reconociendo. No sé qué tanto más haya para decir de eso. Recibimos el primer móvil del mediodía, vamos a seguir hablando del tema educativo. Luca Veloz, buen mediodía para ti, ¿cómo estás? Adelante. Buen mediodía, Rosina. Estamos en General Hornos y Yugoslavia, en las puertas del Liceo número 51, porque como ya lo adelantamos, la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo, ADES Montevideo, reunió su Consejo Federal este fin de semana y decretó una huelga general a partir de mañana, 4 de octubre, una huelga que se da en virtud del conflicto que llevan adelante con la ANEP por la reforma educativa, la reforma estructural de la currícula y la inserción de las mallas. Estamos con Javier Iglesias de ADES Montevideo. Bueno, mañana además empiezan con ocupación en un centro. Buen día, sí, mañana, primer día de huelga, se ocupa el liceo número 3, el liceo Dámaso, de la calle Centenario, no solamente en el marco de la huelga que tenemos nosotros como profesores, sino también es un liceo que ha sido escenario de una persecución al movimiento estudiantil, al gremio de estudiantes, que no tiene, para encontrar precedentes habría que ir a la época previa a la dictadura. ¿Y esto cómo seguirá la movilización entonces de los docentes de secundaria? Ustedes están pidiendo que se pare la reforma curricular. Bueno, capaz que primero aclarar que esta medida de huelga implica un esfuerzo muy grande para los trabajadores de la enseñanza. Nosotros colocamos gran parte del salario del que vivimos nosotros, nuestras familias, en esto, y que es el resultado después de haber estado pidiendo durante todo el año la apertura de las instancias de negociación, tanto a nivel laboral como discusión académica, y una negativa sistemática por parte de las autoridades a hacer eso. En realidad, la gran pregunta que debería realizarse la sociedad, no solamente las autoridades o nosotros los profesores, es cómo se aplica una reforma educativa de este tenor, de esta envergadura, que cuenta digamos, con el rechazo de cuantas instancias haya dentro del sistema digamos, de educación, porque tanto las ATD de todos los subsistemas, las salas de asignaturas, salas de directores, gremios estudiantiles, sindicatos, todos los hemos manifestado en contra. O sea, ¿cómo es posible avanzar en una reforma de este tipo que requeriría construir grandes consensos, buscar los acuerdos con las comunidades educativas? ¿Cómo se avanza en un contexto donde no hay absolutamente ningún protagonista, ninguno de los actores educativos que esté de acuerdo con esto? O sea, creo que eso ya de por sí debería generar la duda, debería generar la discusión, y nuestro planteo central hoy es ese, sí, que esto se suspenda, que se genere la apertura de los ámbitos que corresponde, desde las ATD, Congreso Educativo, ámbitos bipartitos para discutir, pues esto afecta también lo laboral, y que se abra eso durante 2023, que se discuta en serio política educativa, que se discuta sobre el presupuesto educativo, y en función de eso alcanzar los acuerdos que permitan una reforma que perdure en el tiempo y no que sea una imposición del gobierno de turno que cambia después el gobierno, pone otro y así. La dirección de la ANEP ha señalado, su presidente Robert Silva, que sí tienen el apoyo y el asesoramiento de algunos docentes. Y por otro lado, además anunció que se podrían extender los cursos en estos liceos que han sido paralizados y han tenido ocupación. Bueno, primero, ese apoyo al que hace referencia a las autoridades es como una especie de apoyo abstracto. Yo lo que le digo, están los documentos de las ATD, están los documentos de la sala, los manifiestos escritos que han hecho los sindicatos, los gremios. O sea, el rechazo está absolutamente registrado. Ahora, el apoyo aparece como una cuestión abstracta que manejan únicamente las autoridades, porque ni siquiera las encuestas que han hecho online, las propias autoridades han dado el resultado, al contrario, la gente está en contra. Entonces, no hay ningún registro de nadie que apoye este proceso educativo que se quiere imponer.
poner. Yo creo que el problema, acá se ha planteado la pérdida de horas por medidas y en realidad yo creo que el problema es al revés. Hay que pensar cuántas horas de asignaturas se van a perder con esta grilla. Hay asignaturas que pierden horas que no se van a recuperar porque no son horas de paro. Hay asignaturas que se convierten en taller opcional, o sea que chilenos que no las van a ver en todo su periodo de formación. Esas horas sí que se pierden y no se van a recuperar. O sea, plantear que esto genera una pérdida de clases y de horas es digamos, una cuestión demagógica absolutamente. En realidad la gran pérdida de horas se va a dar a partir de la imposición de esta grilla el año que viene. Mañana se ocupa el Liceo Dámaso y después durante la semana habrá nuevas ocupaciones. ¿Cuándo se reúne nuevamente el Consejo Federal? Esta semana, en el marco de la huelga, tanto la comisión directiva del sindicato de ADES Montevideo como los núcleos zonales se están reuniendo. Además hay un cronograma de movilizaciones junto a la UDELAR, junto a la CESEU, que también es importante. O sea que toda esta semana va a haber movilizaciones y eso se está ajustando en todos estos ámbitos, yo le digo, comisión directiva, núcleos zonales. ¿Y el Consejo Federal cuándo se reúne para evaluar? No, yo Consejo Federal esa instancia no tenemos. Tenemos Asamblea General que se reúne el día viernes. El día viernes está previsto se reúne la Asamblea General de ADES para evaluar estas movilizaciones y ver cómo seguir. Muchísimas gracias a Javier Iglesias, dirigente de ADES Montevideo. Mañana ocupa el Liceo Dámaso y hay que estar atentos porque durante la semana otros centros seguirán sumando a las ocupaciones. Muchas gracias, Luca. Entre tanto, les contamos que la Coordinadora Popular y Solidaria dijo que espera que el MIDES revierta la decisión de no entregar más insumos de manera directa, luego de actualizar hoy de mañana al MIDES la información sobre la red de ollas. Nosotros queremos aclarar en primera instancia que no somos un intermediario, eso no es cierto. Nosotros somos las ollas, no intermediamos nada. La gente que está en la Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas por Vida Digna es la misma gente que cocina. Hacemos absolutamente todo. Acá no hay otra organización. No sabemos de dónde sacaron esos datos. Digo, nosotros mandamos ese listado el sábado a las 3 de la tarde. Creemos que hay muy poco tiempo para poder evaluar esas cosas en menos de 24 horas. Nosotros mandamos, en el mail que mandamos, con esos datos y justamente aclarábamos que no teníamos todos los datos actualizados. Nosotros actualizamos esos datos todos los meses. Y entonces ahí nosotros queremos tener la posibilidad de poder aclarar cualquier duda que se preste para esto, que no queremos que esta situación se esté hablando a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales. Tenemos que sentarnos con los medios y plantear nuestros datos, analizarlos, verlos y poder llegar a las conclusiones que nosotros ya llegamos. Tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para que el Ministerio de Desarrollo revierta esta posición. Acá no hay ningún enemigo, nosotros no le estamos haciendo daño a nadie, estamos trabajando por la gente, para la gente y con la gente, y por lo tanto creemos que es importante que el Ministerio de Desarrollo nos tenga en cuenta para seguir adelante con esta situación. Segundo móvil del mediodía, en este caso Mauricio Pérez, que está en el Parlamento, donde allí justamente se está votando la rendición de cuentas. Buen mediodía para ti, Mauricio, bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. Como tú decías, la Cámara de Senadores comenzó a votar el proyecto de rendición de cuentas. Ya existieron los informes tanto en mayoría del oficialismo como en minoría de la oposición del Frente Amplio, donde dieron su posición con relación a lo que es el proyecto que en la jornada de hoy será votado en general y a partir de mañana se comenzará a votar a partir de los incisos artículo por artículo. En este sentido, el oficialismo defendió el proyecto de rendición de cuentas. Se aseguró que se trata de un proyecto incremental en el gasto. Se habla de unos 250 millones de dólares más de presupuestos para distintas áreas de la economía y que esto se hará sin incremento de impuestos y también cumpliendo los objetivos del equipo económico en materia de reducción del déficit fiscal. Veamos lo que decía el senador Gustavo Penaes en relación a este proyecto. Es un proyecto muy bueno. Yo creo que haber aumentado el gasto de la rendición de cuentas en 226 millones de dólares en el Poder Ejecutivo y acá haberlo aumentado todavía unos 25 millones de dólares más, priorizando la educación, la universidad, la ciencia, la tecnología, el salario de la policía, algunos sectores vinculados al Ministerio de Defensa Nacional también. Hablan de que sin aumentar impuestos, hablan de un gobierno que está cumpliendo con sus promesas preelectorales y además de eso con un gobierno que está manejando la economía con mucha responsabilidad.
Por el contrario, desde el Frente Amplio se aseguró que este incremento del gasto tiene relación con los ahorros que se generaron en los años anteriores durante la pandemia y los recortes que se sufrieron particularmente en materia de educación, de salud y también en otras áreas de la economía como en el tema de la vivienda. Particularmente crítico fue el senador Daniel Olesca. Esta es una rendición de un gran ajuste fiscal, más o menos entre 2020 y 2021 son unos 500 millones de dólares de menos que se gastaron en relación al 2019, con fuerte impacto en ANEP, UDELAR, Fondo Nacional de Vivienda, INAU, INISA y ACE y Poder Judicial, son los grandes impactados, el 90% de esos 500 millones de dólares son en estos rubros. Con una caída del salario real muy importante. Este es el pasado, o sea, nos traen a rendir cuentas un ajuste fiscal y un ajuste salarial muy duro para el conjunto del Estado. Respecto al futuro, bueno, esta es una rendición de cuentas de muy bajo expansión del gasto. El aumento del gasto anda en el orden de la mitad del ajuste fiscal del 20 y el 21 para el 23 y el 24. Como decíamos, Rosina, el proyecto será votado positivamente en general con votos del oficialismo, de los tres partidos que integran el oficialismo, el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto. Pero aquí también están surgiendo otros temas a nivel parlamentario, ya que en la jornada de hoy el Frente Amplio anunciará la convocatoria en régimen de comisión general de los ministros Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo en relación a lo que es la situación del custodio, del jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, que fue formalizado en las últimas horas a partir de una red de falsificación de pasaportes rusos. El Frente Amplio definió que se convocará a los ministros en régimen de comisión general y también se pedirá la intervención en esa instancia del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y del prosecretario de la Presidencia, Rodríguez Ferrés, quien jurídicamente era quien tenía a su cargo el tema del servicio de seguridad presidencial. Esto será en una conferencia de prensa que se realizará a las 18 horas, pero previamente la bancada de la oposición estará reunida a partir de las 17 horas definiendo los detalles de esta convocatoria. También en esta jornada se dio la presencia aquí en sala del senador Juan Sartori, quien debía comparecer en la jornada de hoy ante el ajuste para explicar las incongruencias en su declaración jurada y la no presentación de la declaración jurada de su esposa. El senador aseguró que no comparecerá en la jornada de hoy ante el ajuste precisamente porque está en la sesión del Senado donde se está discutiendo el proyecto de rendición de cuentas. Sobre estos temas estaremos ampliando la edición central de MB Noticias. Muy bien, Mauricio, muchas gracias. Y les contamos que en el marco del Día Mundial de los Sin Techo, FUCBAN y FECOBI van a realizar hoy una movilización desde la Plaza Libertad hasta la Plaza 1 de Mayo. FUCBAN está considerando que Uruguay está viviendo una emergencia habitacional porque hay un déficit de 70.000 unidades habitacionales que se estima va a llegar al entorno de los 85.000. No va a poder cumplir el Ministerio de Vivienda con el recorte presupuestal que hay, con una promesa que habían realizado de 50 a 60.000 viviendas, absolutamente imposible. Entonces por eso decimos que el déficit habitacional son 70.000 a nivel cuantitativo, pero si vemos lo cualitativo, estamos hablando de más de 100.000 viviendas y creemos que el cuantitativo al fin de este periodo va a estar en 80, 85.000, porque no hay presupuesto y sin plata no construye la gente sin capacidad de ahorro. El cronograma de préstamos se ha cumplido, pero obviamente con cooperativas que hace 1 año y medio esperaban escriturar. Por lo tanto, volvemos a insistir, acá el problema es el presupuesto nacional, que es escuálido, que es vergonzoso el dinero que se da para un problema como el de la vivienda. En ese marco es nuestra movilización. Nosotros creemos que el país en su conjunto debe tomar conciencia de que el problema de la vivienda también toca otras aristas como la salud, como la educación. No se le puede pedir a un niño comportamiento escolar positivo si vive hacinado, y tampoco, por más que haya hospitales, la salud, si uno vive con humedad, no se puede tener. Y 7 mujeres de la Coordinadora Nacional de Asentamientos están denunciando la falta de respuesta del Estado a la problemática de los asentamientos, justamente. Que se reactiven las mesas interinstitucionales para poder abordar las diversas problemáticas y vulneraciones de derechos que vivimos las mujeres, niñas y niños y adolescentes que vivimos en asentamientos. Y estoy luchando por
partes de las casas que tenemos toda parte de inundaciones, tenemos niños que en invierno se inunda todo eso, no podemos salir con los niños así con el agua para arriba del tobillo, pedimos ayuda, no tenemos respuestas. Hay muchas personas que vivimos en asentamientos, principalmente mujeres. Mucha gente dice, las personas de asentamiento están acostumbradas a que se le den las cosas en las manos. Eso es un pensamiento que ha surgido a través de los años y está muy equivocado. Somos muchas, muchos los que estamos en los asentamientos y que apostamos al cambio cultural. Y en realidad lo que muestra el asentamiento es la problemática que hay en toda la sociedad. Solamente que en el asentamiento está más visible. Nosotros partimos de infancias que están violentadas, que están abusadas, que sufren mucho. El Estado tiene que garantizar que esos derechos sean debidamente cumplidos, que se desarrollen felices, que sean buenos ciudadanos y ciudadanas. No es más nada que eso, que pedir lo que por Constitución lo tenemos de derecho. En medio de la negociación por el convenio colectivo, la Federación Uruguaya de la Salud denunció que el Poder Ejecutivo no permite alcanzar un acuerdo que contemple el crecimiento del salario real, de acuerdo a la economía. Los trabajadores entienden que lograron avances importantes, pero pretenden en la reunión de la próxima jornada que el gobierno y las cámaras empresariales accedan a pagar la partida salarial variable acordada en el año 2016. Si todos los uruguayos ponemos para que el Fondo Nacional de Salud administre el dinero para que funcionen las mutualistas y estos hombres no tienen plata, lo que hay que hacer es una auditoría para saber cuáles son los recursos y cómo se manejan. Y de lo contrario, capaz que hay que pensar en estatizar la salud, porque si resulta que todos los uruguayos ponemos la plata y esta gente nunca tiene, cuando tiene que pagar insumos de las instituciones que dirigen, es decir, juegan a Rockefeller pero con plata ajena, ¿no? La FUS tiene fijada una Asamblea Nacional para el próximo 13 de octubre donde puede profundizar el conflicto si no se atienden sus reclamos. Bermúdez denuncia que mientras los trabajadores enfrentaron la pandemia, los empresarios del sector se enriquecen y las emergencias móviles no reconocen sus derechos y despiden funcionarios. Grupos multinacionales que están llegando al Uruguay. Por ejemplo, el grupo Falck de Dinamarca, una muy fuerte multinacional, no solo en la salud, sino que la salud es un campo más para aterrizar sus negocios, que compró la unidad coronaria móvil, hoy está echando trabajadores y no quiere pagar tampoco la partida salarial. Por lo tanto, nosotros denunciamos al grupo Falck de Dinamarca y ya estamos incluso en contacto con sindicatos daneses para extender esta situación. Desde hoy hasta el próximo viernes a las 15:30 horas están habilitadas las inscripciones para cubrir 90 cargos del programa Verano en Playas y Parques de la Intendencia de Montevideo. La convocatoria se realiza por intermedio de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación y de la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación de la Comuna. Las inscripciones se reciben vía web en el portal de la Intendencia montevideo.gov.uy desde hoy y hasta el viernes 7 de octubre a las 15:30 horas. Para cada una de las categorías hay un enlace específico para postular. El llamado es para cubrir 40 puestos de profesoras y profesores de educación física que tendrán a cargo las actividades para personas con discapacidad, personas mayores y de recreación y deportes en general. También se necesitan 28 instructores o instructoras para tareas en escuelas de iniciación a deportes náuticos como canotaje y surf, natación, triatlón, waterpolo, voleibol, rugby, mini atletismo, básquetbol y fútbol. Por otro lado, hay disponibles 10 cupos para estudiantes de la licenciatura en Educación Física que trabajarán en la zona este y oeste del programa y 12 recreadoras y recreadores para tareas en el área recreativa deportiva en playas. Hacemos una pausa que va a ser muy breve, volvemos enseguida.
segundo bloque de MVD Noticias. Continuamos con la información desde Montevideo. Y les contamos que Lula da Silva ganó la primera vuelta presidencial de este domingo con 48,27% de los votos, pero no alcanzó el 50% para evitar el balotaje. El presidente Jair Bolsonaro logró 43,33% de apoyo y va a definir el 30 de octubre si logra la reelección. Las encuestas previas acertaron el nivel de votación logrado por Lula, pero no por Bolsonaro, a quien atribuían un 36% de respaldo. Quienes aparecían en tercer y cuarto lugar votaron por debajo de lo proyectado. Simón Tebet consiguió 4,1%, Ciro Gómez 3,5%. Si bien son porcentajes bajos, van a ser claves que definan además el balotaje el próximo 30 de octubre. Para el politólogo Camilo López Burián, la jornada electoral en Brasil dejó como saldo una buena votación tanto para Lula como para el bolsonarismo y evaluó que si el expresidente gana el 30 de octubre va a enfrentar un escenario parlamentario muy complicado y deberá tejer alianzas políticas para poder concretar sus proyectos. Una muy buena votación de Lula también vino de la mano con una buena votación de Bolsonaro y del bolsonarismo. La primera que deberíamos separar es el alto porcentaje, el 43% que obtiene la propuesta electoral de Jair Bolsonaro para su reelección. Tenemos que tener presente que es el primer presidente brasileño que llega a presentarse una reelección y que va segundo en la votación en una segunda vuelta. O sea, que al llegar a la segunda vuelta no es el favorito. Este es un cambio sustantivo. Bolsonaro vota bastante mejor de lo que decían las encuestas. La candidatura de Lula y Alckmin sale con la ventaja de haber votado mejor. Estamos hablando de más de 5 millones de votos en la diferencia entre una candidatura y otra. Y cuando se ven los distintos equilibrios de los partidos y lo que quedan en esa discusión, podríamos esperar tranquilamente una segunda vuelta donde hay perspectiva de que algunos de esos votantes de estos partidos vayan alineándose con la candidatura de Lula y otras con la de Bolsonaro, pero por ejemplo, lo que se hace en la lectura por algunos analistas es que en la elección de ayer lo que hubo fue que algunos votantes que estando en otras opciones hubieran votado por Bolsonaro en la segunda vuelta, se activaron a votar en esta primera vuelta en una razón más como de plebiscitaria frente a una decisión más vista como binaria, ya se inclinaron por la figura de Bolsonaro. Y presidentes de izquierda de los países más grandes del continente felicitaron a Lula tras ganar la primera vuelta. El presidente colombiano Gustavo Petro y su par argentino Alberto Fernández fueron los primeros en celebrar lo que calificaron como un gran triunfo de Lula. El presidente colombiano fue el primero en felicitar a través de Twitter a Lula da Silva por su victoria y al pueblo brasileño por su enorme participación electoral, mientras que su colega argentino Alberto Fernández envió sus congratulaciones al líder del PT. Felicito a mi querido Lula por su triunfo en primera vuelta y hago llegar mi sincero respeto al pueblo de Brasil por su profunda expresión democrática, escribió el mandatario argentino en Twitter y acompañó el texto con una fotografía en la que estrecha su mano con el expresidente brasileño. Por su parte, el mandatario boliviano Luis Arce celebró el triunfo y dijo que el pueblo brasileño está eligiendo el camino de una sociedad más justa, inclusiva y con paz social, mientras que el mexicano Andrés Manuel López Obrador le envió felicitaciones al hermano y compañero Lula, tras destacar que el pueblo de Brasil demostró una vez más su vocación democrática. Sin embargo, se espera una segunda vuelta reñida donde, si bien Lula arranca con ventaja, la inesperada votación del actual presidente deja, según los analistas, abierto el resultado y cualquier error o circunstancia como la abstención tendrá influencia. Quédense en TV Ciudad porque después del informativo ahora vamos a repetir el programa Ideas Cruzadas de este domingo, donde allí Ricardo Piñerúa conversó con Marcela Solsona, la nieta 129, recuperada en abril del 2019 por abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, y su padre Carlos Solsona, que vive aquí en Uruguay desde el año 1985. Ellos eligieron a TV Ciudad para repasar la historia de su encuentro, el primer abrazo y la lucha por la construcción de la identidad. Ahora sí nos vamos, que pasen muy bien, los invitamos a que nos acompañen en la edición central a las 19 horas. Hasta mañana.